Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4171 a 4180. Dentro de la habitación. Bajo los constantes gritos de varios adolescentes. Matthew también habló finalmente. No es imposible pelear conmigo si quieres. Solo. Primero debes derrotar a mis discípulos. El adolescente del otro lado todavía tenía esa mirada indómita. Entonces no pierdas el tiempo. Date prisa y llama a tu discípulo. Todo el mundo, el tiempo es precioso. Una vez que se pronunciaron estas palabras, Matthew llamó ligeramente a Matthew. Los 10 adolescentes miraron a la joven que tenía menos de 10 años frente a ellos e instantáneamente se cayeron de risa. Ja 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 ja. Estás siendo gracioso. Solo la niña. Podría golpearla con un dedo y hacerla llorar. Matthew, siendo el adolescente tan arrogante, no pudo evitar sacudir la cabeza y decir: puedes intentarlo totalmente. Pero tienes que estar de acuerdo antes. A quien pierda no se le permitirá hacer trampa. Las cejas de los adolescentes cayeron. Su rostro lleno de desdén. Mientras no hagas trampa. Con eso miró hacia la Igu Hat con una mala sonrisa en su rostro. Venga. Ya que su maestro no sabe cómo sentir pena por usted. Y él solo tiene que hacerte llorar. Hatterley lo miró fríamente. No le dijo nada a la provocación de este adolescente. Simplemente volvió la cabeza para mirar a su maestro. Vamos. Sé gentil. Matthew instruyó. El odioso había estado esperando impacientemente durante mucho tiempo. Después de recibir sus instrucciones de maestría, activó directamente su paso de la sombra fantasma sin decir una palabra. En este momento, el adolescente aún no tenía la gravedad de la situación y aún no se olvidó de burlarse. Donando preocupación. No soy tan despiadado y Bonatard golpeó tan fuerte. Solo pensó que las palabras de Matthew estaban dirigidas a él. Cuando el adolescente volvió a mirar el odio libre, solo vio que ella todavía estaba parada en su lugar sin moverse. Sin embargo, en el siguiente segundo, sus alumnos se encogieron. Como si hubiera visto un fantasma a plena luz del día. En su línea de visión, el cuerpo de Noatit se disipó repentinamente. Era como si fuera como un diente de león que había sido volado, desapareciendo instantáneamente de su lugar. Vos. Ten cuidado. Justo cuando el adolescente estaba aturdido, su compañero detrás de él de repente advirtió ansiosamente. Para cuando reaccionó, Hatterley ya había llegado detrás de él. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi maestro? Buscando la muerte. Sobre las mejillas tiernas y lindas. Ahora brotaba una frialdad penetrante. En la palma de Hatfreeats. Una sombra negra brilló. En cuestión de momentos. Sus delicados dedos estaban envueltos en una fina capa de guantes negros. Las afiladas espinas negras en la punta de sus dedos brillaban con frialdad. En un abrir y cerrar de ojos, las garras afiladas llegaron frente al joven. El adolescente vio que su pecho estaba a punto de ser penetrado. Él directamente dejó de luchar. Esta postura y la velocidad de su ataque se habían aplastado por completo. No había forma de que pudiera esquivar. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, el dolor punzante no llegó durante mucho tiempo. Cuando volvió a abrir los ojos, no había ninguna figura frente a él. Girando la cabeza para mirar, Hatterley ya había llegado al lado de Matthew. Bajo el pánico, Saomi inmediatamente revisó su pecho. Solo después de ver que no había lesiones se sintió aliviado. Has perdido. Matthew dijo con calma. Al escuchar estas palabras, la cara de los adolescentes se levantó. Justo ahora. Ella fue la que hizo el ataque furtivo primero. Oh. Matthew levantó una ceja.
Así que estás tratando de engañar. Con estas palabras, la cara de los adolescentes se volvió aún más roja. Tú estás hablando tonterías. Todavía no he perdido. Hazlo de nuevo si tienes las agallas. Al escuchar esto, Llywelyn a un lado no pudo dejar de sacudir la cabeza. Con la fuerza actual de Hadfreeats, una vez que explotó con toda su fuerza, muchos Sonsi de medio paso no eran rival para él. Y este joven, que ni siquiera había llegado al gran maestro de medio paso, se atrevió a provocarlo así. Después de todo, no había experimentado las severas palizas de la sociedad. Cuando Matthew vio lo terco que era, las comisuras de su boca no pudieron evitar engancharse. Hatterley. Golpearlo. Sí. Maestro. Después de que Hatterley respondió, caminó lentamente hacia el frente. ¿Estás listo esta vez?, preguntó fríamente el odioso. Aunque el joven tenía la boca dura, no era estúpido. Sabía en su corazón que la postura de Noatitz era extraña y que sus ataques eran rápidos. Aunque todavía era una niña pequeña. Pero el adolescente había guardado su desprecio en este momento y se lo tomó en serio. Después de establecer su postura, asintió fuertemente. Ven. Sin embargo, justo cuando sus palabras aterrizaron, ni siquiera había tenido tiempo de echar un buen vistazo a la figura de Hadfreeats. Un repentino estallido de dolor vino del puente de su nariz. ¡Ah! Después de un grito de dolor, el adolescente directamente se atornilló a medias el resto del camino al suelo. En su visión borrosa, vio la sangre que seguía cayendo sobre su nariz. Al mismo tiempo, hubo lágrimas que salieron del dolor en sus ojos. Solo que Nohat no tenía la intención de detenerse. 2 golpes consecutivos se rompieron directamente sobre las cuencas de los ojos de los adolescentes, agregando una lesión a una lesión. El adolescente enderezó sus manos sobre su cabeza y gritó. No golpeó la cara. No golpeó la cara. Las esquinas de la boca de Matthew se contrajeron. No esperaba que este joven prestara atención a la cara. Hatterley. Golpearlo en una cabeza de cerdo para mi maestro. Con estas palabras, los pequeños puños rosados pero pesados eran como gotas de lluvia que aterrizaban continuamente en las mejillas de los adolescentes. Bendecido. Bendito. Canalizar más lucha. Hasta el número de veces. Matthew estaba abriendo la boca para que Hadfrey se detuviera. Convinced. El adolescente que ya había sido golpeado en la cabeza de un cerdo asintió con la cabeza repetidamente. Matthew sonrió débilmente y miró a los otros pocos compañeros detrás de él. ¿Qué hay de ustedes? Los adolescentes restantes que habían salvado sus vidas eran como liebres asustadas en este momento. Al ser preguntado por Matthew, instantáneamente se encogieron a la esquina. El pánico fue escrito en todas sus expresiones. También estamos convencidos. Era imposible no estar convencido. Después de todo, no querían ser golpeados tan mal como su jefe. Deberíamos pelear de nuevo. La multitud sacudió la cabeza desesperadamente. Fine entonces. Matthew se levantó derecho y levantó la mano para señalar a Wang Changxin. Como todos están convencidos. Luego discúlpate conmigo honestamente. Puedes ser joven y frívolo, pero no puedes ser indiferente. Bajo su severo regaño, varias personas llegaron a regañadientes al cuerpo de Wang Changxin. Ian, lo siento. Ian, lo siento. Aunque se disculparan, tanto su tono como su aspecto eran extremadamente superficiales. Matthew perdió gradualmente su paciencia cuando vio esta mirada llena de cuidado en sus rostros. Todos piensan que son muy talentosos. Los 10 adolescentes se miraron el uno al otro. Aunque lo pensaban en sus corazones, ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mirándolos de esta manera, Matthew básicamente había adivinado lo que estaba sucediendo en sus corazones.
Realmente no vi cuán alto podría ser tu talento. Ni siquiera una niña que tiene menos de 10 años puede comparar. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante incluso? Schwelien, que estaba a un lado. Ya se había cubierto la boca y gruñó cuando escuchó estas palabras. Y mucho menos estos pocos adolescentes frente a él. Incluso él y Matthew apenas podían admirarlos en términos de sus habilidades naturales. El adolescente que había sido golpeado en la cabeza de un cerdo obviamente no lo sabía. En este momento, parecía haber tenido su orgullo golpeado. Con una mirada resignada en su rostro, se levantó y replicó a riesgo de ser golpeado de nuevo. Tú tampoco hablas de nosotros. ¿Qué hay de ti? ¿Cuánto peso tienes realmente? Al escuchar esto, Matthew de repente enganchó las comisuras de su boca. Incluso puedes competir con mis discípulos. ¿Y todavía quieres competir conmigo?, dijo con un temblor alrededor de su cuerpo. Un aura aterradora surgió hacia ellos como una ola aterradora. Frenéticamente. En un instante. Las caras de 10 adolescentes cambiaron mucho. Bajo la tremenda presión. Ni siquiera tenían el más mínimo espacio para resistir. Y cayeron directamente al suelo. Incapaces de moverse. No tengo talento. Soy 2 o 3 años mayor que vosotros. Actualmente en el reino de Patriarca. Dijo Matthew con una mirada impresionante. ¿Tienes alguna pregunta ahora? Bajo la guía secreta del hombre fantasmal. Los 10 adolescentes se han estado escondiendo en las sombras. Se hizo muy poco contacto con extraños. Esto también llevó al hecho de que estas 10 personas básicamente no sabían nada sobre los asuntos de los 3 distritos. Esto fue lo que llevó a la escena antes que ellos. Bajo el shock del aura patriarcal de Matewaa, varias expresiones de People Essence se habían distorsionado por completo. Su respiración era incluso como si se hubieran detenido. Para cuando Matthew retiró su aura de grandes maestros, varias personas ya estaban sudando profusamente y la ropa en sus espaldas estaba empapada directamente. Era como si se hubieran secado del agua. Ustedes vuelven. Ojos del espectador. Nadie a la vista. No necesito tu lealtad. Dijo Matthew con una gran ola de su mano. Y los 10 adolescentes fueron sacudidos directamente a la cima del pasillo. Al mismo tiempo, la puerta también estaba muy cerrada. Por un momento, algunos de los adolescentes también entraron en pánico. ¿Vos? ¿Qué debemos hacer? Sí. Si volvemos ahora, el señor Ghost Sauder definitivamente no nos perdonará a la ligera. El adolescente al frente del grupo no dijo nada. En este momento, su mirada era algo aburrida mientras miraba la puerta frente a él. Era obvio que esa escena en este momento le había causado un gran shock en la mente. Este Matthew era solo 2 o 3 años mayor que él. Sin embargo, ya había llegado al nivel de un patriarca. El joven se consideraba magníficamente dotado. Pero para ser justos, si él mismo alcanzara la edad de Matthew, si hubiera alcanzado la edad de Matthew, habría podido pasar a medio paso Soungschi. Y ese habría sido el límite. Y mucho menos un patriarca. Solo siguiendo a un genio tan supremo podría él mismo ir más allá en las artes marciales. Pensando en esto, su mirada de repente se endureció. Se arrodilló directamente en el suelo. Vos, jefe, ¿qué haces? El adolescente volvió la cabeza para mirar a sus compañeros. Todos ustedes también se arrodillan por mí. La multitud no estaba segura. Excepto que vieron la mirada seria de los jefes y la forma en que sus ojos estaban rojos. Varios de ellos obedientemente obedecieron y se arrodillaron juntos en el pasillo. Dentro de la habitación, Matthew y Schwelien eran expertos del reino Soungschi. La conmoción en el pasillo naturalmente pasó por sus oídos. ¿Cómo planeas organizarlos?, preguntó curiosamente Schwelien. Letos echa otro vistazo. La mirada de Matthew se deslizó sobre la puerta.
indicando su actitud. Si pueden suavizar la arrogancia en sus cuerpos, pueden considerarse un buen candidato. Pero si no se arrepienten, tendré que enviarlos de vuelta al lado fantasmal de las viejas manías. Para estos 10 adolescentes, ya tenía un arreglo en mente. Pero si podían para la prueba o no dependería de sus propias habilidades. Después de hablar de estas pocas personas, la mirada de Xiuelianar retrocedió hacia Wang Changxin a un lado. En este momento, aunque no dijo nada en sus labios, pero esa mirada ligeramente abatida había traicionado sus emociones. Matthew podía ver lo que tenía en mente de un vistazo. Old One. ¿Qué tienes en mente? La expresión de Wang Changxin tembló, y sacudió apresuradamente la cabeza cuando volvió a sus sentidos. Nothing. Solo estaba pensando en la primera línea y me perdí un poco en Toad. Tales excusas cojas ni siquiera podían engañar a un niño. Y mucho menos a Matthew. Old One. ¿Desde cuándo aprendiste a mentir sin parpadear tus ojos? Matthew sabía en su corazón que Wang Changxin aún debe guardar rencor por lo que acababa de suceder en el intercambio de golpes. Después de cultivar durante la mayor parte de su vida, había alcanzado la mediana edad y fue sorprendentemente colgado por un leñador. Este asunto no sería cómodo para nadie. Matthew suspiró ligeramente cuando lo vio bajar la cabeza y no hacer una respuesta. Old One. Tenemos que admitir que la onda trasera siempre está empujando la onda delantera hacia adelante. Como yo. Antes. Nunca estaría ansioso por asuntos de talento natural, sabiendo que había conocido a este genio discípulo mío. Pero este es el camino marcial. Y algunas personas están hechas para ello. Piensa en ello. Con eso levantó la mano y le dio unas palmaditas en el brazo a Wang Changxin. Hay algo que Yi Sibe ha estado posponiendo. Y ahora es el momento de hacerlo. Matthew se ha hecho cargo de los 3 distritos desde entonces. Sin embargo, siempre había sentido que todo el distrito 3 tenía una fuerte cultura de práctica de artes marciales. Sin embargo, la fuerza de los individuos no era tan buena como debería ser. Anteriormente había tenido planes de dar a los principales señores del poder un buen entrenamiento especial. Solo que se había retrasado a mitad de camino debido a la familia Lawrence y varias cosas, como enfermedades infecciosas. Ahora que finalmente ha llegado el momento, es hora de poner en práctica este programa especial de formación. Pensando en esto, Matthew habló. Old One. Cuando vuelvas, informa a todos los miembros de las otras fuerzas principales. Mañana por la mañana a las 10 en punto. Reúnase en las líneas del frente apuntando platform. Si hay consecuencias tardías, serás responsable de ellas. Wang Changxin asintió y respondió antes de irse. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, Matthew instruyó nuevamente. Habla con la persona en la puerta. No empeñes el pasillo. En la noche, con la ayuda de Snow Lotus, Matthew comenzó lentamente a recuperar su cuerpo. Los efectos posteriores de la pérdida de sangre cardíaca se debilitaron lentamente. Cuando Matthew lo llamó un día, era tarde en la noche. Ha sido un trabajo duro. La fuerza de un Bodieo había comenzado a recuperarse lentamente. Matthew agradeció inconscientemente. La respuesta de Xiuelien fue solo una gran mirada en blanco. Ya no me tratas como amigo. Eso es tan insultante de decir. Matthew era un poco de vergüenza y se rascó la cabeza. Su expresión lleva un poco de vergonzosamente. Se está haciendo tarde. ¿Por qué no descansas primero? Cambió de tema. Xiuelian preguntó a cambio. ¿Qué hay de ti? Matthew ni siquiera lo pensó y levantó directamente la mano para apuntar a una esquina del escritorio. Aunque los del tercer distrito veneran la fuerza, el poder de unos pocos señores del poder puede ser un poco menos que pasa Ebel. Ahí en va. Aferrarse a este tiempo y ayudarles a cultivar. Al escuchar estas palabras, la mirada de Xiuelian se iluminó.
¿Qué tal si te ayudo? Al crecer en Dunhuan, solo había estado estudiando el arte de la medicina en su tiempo libre. Aparte de cultivar. Esta fue la primera vez que se encontró con algo como instruir a otros en la cultivación. Ella estaba intrigada al instante. Matthew miró por la ventana. La luna brillante estaba en el este en este momento. Y era tarde en la noche. Arenrent, vas a descansar. Es tan tarde. Es el reino del patriarca. Unos días sin dormir es irrelevante. Schwelien dijo un poco ansiosamente. Date prisa. Se reunirán mañana por la mañana temprano. Y te ayudará a verlo. Las técnicas del corazón y las artes marciales que has preparado. Después de decir eso, fue directamente al escritorio y examinó los libros secretos preparados por Matthew con gran interés. Matthew vio que estaba tan interesado. Y era demasiado vergonzosamente para detenerlo. Eso está bien. Sucede que también puedes ayudarme a ver si hay algo que aún deba mejorarse. Suelian asintió y no dijo nada más a cambio. Concentrándose completamente. Ella lo ojeó. Justo cuando Matthew estaba a punto de caminar. El resplandor de repente rozó la planta baja. Los 10 adolescentes arrodillados en el suelo. Algunos de ellos ya estaban temblando. Matthew los echó un vistazo antes de retirar su mirada. El orgullo tuvo que ser agudizado un poco. Estas pocas personas eran bastante pasables en términos de sus habilidades naturales. Su carácter tampoco es malo. Cuando lucharon con Guan Chang, sino cuando lucharon con Nohat. Lo hicieron de manera mesurada. Sin hostilidad ni intención de matar. El único inconveniente es que es demasiado arrogante y algo indiferente. Si esto no se corrige, Matthew no se sometería a ellos bajo ninguna circunstancia. Matthew, que sigues fumando. Schwelien, instando a la voz, interrumpió sus pensamientos. Después de que Matthew volvió a sus sentidos, llegó al lado de Schwelien. Creo que estas pocas técnicas cardíacas tuyas son bastante adecuadas para ellas. Hasta cierto punto. Para este arte marcial. Parece ser demasiado rígido. Y a su edad. Podrían lastimarse. Schwelien les dio su opinión después de ojear cuidadosamente un lado. Esto era algo que Matthew no había considerado cuando había escrito estas habilidades marciales antes. Y Iril lo estará cambiando entonces. Temprano en la mañana. La cálida luz del sol se vierte en la habitación. El sonido de la charla escasa. Hatterley también abrió lentamente los ojos. Girando la cabeza para mirar. Los vio a los dos en el escritorio. Todavía de buen humor. Discutiendo sus técnicas cardíacas y artes marciales. Después de una noche de revisión. Las técnicas de artes marciales previamente preparadas por Matthew habían sido revisadas casi de principio a fin. No era que hubiera problemas. Era solo que después de la discusión entre los dos, todas las técnicas de artes marciales se dividieron en diferentes categorías. Por lo que serían más adecuadas para los estilos de lucha de diferentes señores del poder. Fue solo cuando se dio cuenta de que Trace se había despertado que Schwelien dejó de hablar. Muy bien. Este es más o menos el mismo aspecto. Después de dejar atrás a Matthew, se fue directamente al costado de la cama y tomó a Traslis en sus brazos. Hicimos mucho ruido. Schwelien preguntó mientras se inclinaba. Mientras se extendía para frotar la pequeña cabeza de Trasele. La expresión era cariñosa hasta el extremo. Hatterley sacudió la cabeza y levantó la mano y señaló la ventana. El sol está saliendo tan alto. Noatitz está levantada. Suelian sonrió puntiagudamente y después de rascarse la nariz, la sacó de la habitación. Vamos. Hermana te llevará a lavarte para el desayuno. Después de que Odiado respondió. Su brazo directamente envuelto alrededor del cuello de Schwelien. Al mismo tiempo. Esa pequeña cabeza estaba cubierta sobre su hombro. La escena era extremadamente acogedora. Era como un equipo. Una madre cercana y una hija.
Matthew miró al dúo. Y las comisuras de su boca no pudieron evitar revelar una sonrisa. No había pensado que este discípulo suyo sería tan pegajoso con Schwelien. Desde el momento en que se habían conocido hasta ahora. Aunque las emociones y sentimientos de Buxinjinges habían vuelto lentamente a la normalidad. Pero aparte de sí mismo, no tenía comunicación con nadie más. Sin mencionar la forma en que está ahora. Aferrándose a los demás como un pequeño gato perezoso. ¿Podría ser que Sheridan tenga una personalidad especial? Matthew se preguntó en su mente. Sin embargo, pronto dejó de detenerse en ello y dirigió su atención a las habilidades marciales en el libro. El cálido sol está a la derecha. Excepto por el rey lobo marino. Todos los señores del poder de los 3 distritos se habían reunido frente a la etapa marcial en la primera línea. Incluso el director Chu había llegado aquí temprano en la mañana. ¿Qué es esta situación? Señor Larsen nos ha llamado juntos tan de repente. Hay algo grande que anunciar. Ma Bande también estaba desconcertado. No estoy seguro. Old King envió el mensaje. Ante estas palabras, los ojos de la multitud cayeron sobre el cuerpo de Wang Changxinghins. Donadad, mírame chicos. Solo soy un mensajero. Los detalles. Yo tampoco estoy seguro. Después de que la multitud había discutido esto contigo y conmigo. Todos estaban desconcertados. Tiempo pasado. Después de un momento de espera. Matthew finalmente apareció. Buenos días. Todos están aquí bastante temprano. Después de una rápida mirada por la habitación. No había nadie ausente. No está mal. Al ver que se acababa el tiempo. Matthew también tenía la intención de ser insípido y fue directo al grano. Hoy. Hemos llamado a todos aquí a corto plazo. Principalmente debido a 2 cosas. Esto a primera hora bien. Después de que Matthew se fue. Su mirada se desplazó al cuerpo de recuerdos fantasma. Señor, ¿qué tal si hablas por ti mismo? El anciano fantasmal asintió a sabiendas. Y luego se acercó a la multitud. Conoce. Viejo hombre fantasmal viejo. Ante estas palabras. Varias personas presentes se miraron el uno al otro. ¿Podría este anciano estar sufriendo de síndrome de Alzheimer? Aunque había muy poca comunicación de forma regular. Pero ¿quién no sabía quién era? En este momento. Solo el informado Ma Bande y Wang Changxin parecen un poco anormales. Este viejo finalmente iba a revelar su verdadera fuerza. En un momento en que la multitud sospechaba. El anciano fantasmal se aclaró la garganta. Y Albe he estado ocultando algo a todos antes por alguna razón. En realidad. El anciano no tiene talento y también es un patriarca. Zona 3 primera línea. La etapa de rendimiento. La multitud sintió el aura inquietante y aterradora. Sus mentes estaban en un estado de flujo. ¿Quién hubiera pensado que este anciano aparentemente débil frente a ellos sería un patriarca? Y habiendo estado juntos durante unos 20 años. Nadie había notado esto. En este momento. Incluso Ma Bande y Wang Changxin estaban un poco aturdidos. Aunque ya conocía esta información privilegiada antes. Pero después de todo. No había podido presenciarlo con sus propios ojos. En este momento. Sintiendo el aura impresionantemente aterradora. Los dos también estaban muy conmocionados. Esperaron hasta después de que el anciano fantasmal había retirado su aura. Todos todavía no podían calmarse durante mucho tiempo. En el pasado. El patriarca era una existencia legendaria para ellos. Y desde que Matthew había llegado aquí. De repente descubrieron que estas existencias inalcanzables. Era como si estuvieran surgiendo al mismo tiempo. Incluso el anciano fantasmal. Que había trabajado juntos durante más de 20 años. Resultó ser un patriarca oculto. Matthew también había adivinado hace mucho tiempo. La reacción de la multitud en este momento. Muy bien.
todos los grados recogen a sus dioses. Ilialbe hizo un buen trato con señor Ghost Sauder. En el futuro, las personas mayores fueron ayudadas por el maestro de nuestros 3 distritos contra forasteros. Con respecto a la cuestión de presentar lealtad, Matthew cambió claramente sus palabras. El anciano fantasmal era obviamente claro en este punto también. Con ojos amables, asintió hacia Matthew como un signo de gratitud. La actitud de la multitud también cambió drásticamente después de aprender esta noticia. Con un patriarca más, la fuerza de sus 3 distritos había aumentado en varios puntos. Solo las noticias llegaron tan repentinamente que el impacto fue demasiado grande por un tiempo. Al igual que el director Chu. Después de ser dotado con un pergamino del dictamen de la creación, su nivel de cultivo se frotó y se elevó hacia arriba. No pasó mucho tiempo antes de que acabara de superar Mabande y convertirse en el señor del poder más fuerte en los 3 distritos. Ahora, por el contrario, había aparecido un anciano fantasmal que pensaba que era un maestro de secta. Una vez más, ha caído en la segunda posición. Es una vergüenza cantada. Vuelvan a nuestros sentidos. Tengo un segundo anuncio que hacer. La voz de Matthew que hablaba atrajo a la multitud a sus pensamientos. Cuando la atención de la multitud volvió a Matthew, solo para verlo poner un montón de pergaminos directamente frente a la multitud. Tengo que decir que tu fuerza está más o menos fuera de sintonía con la situación actual. Por lo tanto, he preparado especialmente técnicas exclusivas de corazón y habilidades marciales para todos ustedes. Cuando la multitud escuchó la primera mitad de la oración, todavía se sentían un poco sólidos. Pero a medida que la segunda mitad de la sentencia de Matthew cayó en su lugar, varios de los señores del poder inmediatamente volvieron a sus sentidos. Si pudieran, les gustaría ser golpeados unas cuantas veces más. Por supuesto que ustedes no tienen que aprender sus propias técnicas de corazón o habilidades marciales si piensan que son aún mejores. Esto también era una cuestión de hábitos personales de Matthew en mente. Había personas que habían estado practicando un arte marcial durante décadas y habían llegado al punto de ascender a la cima. De repente, cambiarlo sería incómodo y durante un corto periodo de tiempo, el poder de batalla caería. Solo el hecho era que su estimación había demostrado ser un acto completamente redundante. Las palabras ni siquiera habían tocado el suelo todavía. Un grupo de señores del poder se apresuró ferozmente. Esto pertenece a nuestra secta Blade. Si te atreves a tocarlo, tendrás la vida de tu perro. Viejo Ma. ¿Qué haces robando mi turbine Gringan? Lo creas o no, lucharé contigo hasta la muerte. Director Chu. Nuestras técnicas de corazón y artes marciales de Black Garden son utilizadas por mujeres. ¿Cuál es el punto de que mires? Hey hey hey. Curioso. Curioso. Las pocas personas que fueron dotadas anteriormente ahora eran como bandidos al mismo tiempo, buscando frenéticamente el método del corazón y con técnicas de artes marciales de sus propias fuerzas. Después de una explosión de caos, todos los pergaminos fueron agarrados por varios señores del poder, en sus propias manos. Emocionado y al mismo tiempo con un poco de precaución. Aparte del anciano fantasmal, los demás eran como tener el mayor tesoro. Mortalmente cautelosos con los demás a su lado. Tenían miedo de que otros robaran una sola palabra. En cuanto a Gostsu, ya era un maestro Soungschi. Por lo que este tipo de arte marcial no sería de ninguna utilidad para él en absoluto. Primera línea de la zona 3. Frente a la etapa de artes marciales. Excepto por el anciano fantasmal. El resto de los hombres estaban llenos de emoción. Una vez más antes. El poder de Mabande que se le enseñó a Returning Sea One Blade, era evidente para todos. Incluso hubo un registro de matar a un patriarca de medio paso en la batalla. En ese momento, el nivel de cultivo de Mabandals no era el de un gran maestro.
El hecho de que había cruzado el nivel y lo había matado era suficiente para mostrar el poder de Matthew dado habilidades marciales. Ahora que varios señores del poder finalmente habían obtenido lo que querían, ¿cómo podrían no estar emocionados? Durante un tiempo, varios de los señores del poder siguieron ojeándolo evitando los ojos de los demás. Y de vez en cuando dejaban escapar risas extrañas. Matthew estaba sin palabras. Las comisuras de su boca temblaban. Si estos pergaminos no hubieran sido compilados por sus propias manos, tendría que preguntarse si estas personas estaban leyendo algunos libros extraños de nuevo. Después de una hora más o menos, al ver que Wang Changxin y los demás ocultaban contentamente los pergaminos en sus brazos, Matthew continuó hablando. ¿Te has recordado todo? La multitud asintió con la cabeza una tras otra. Don Haddad se preocupa. Señor Larson. Estas técnicas mentales y habilidades de artes marciales. Yo. Viejo Ma. Puedo recitarlas en hadís incluso si llego al infierno. La multitud dio una mirada lateral. Que la mida. Este viejo caballo debe haber sido miembro del estudio cuando estaba en la escuela. ¿De qué otra manera podría una persona común llegar a tal respuesta? Matthew no se molestó en prestar atención a Ma Bande. Cuando vio que la multitud ya había escrito el contenido del pergamino, también abrió su plan. ¿Ves esa cabecera del asiento? Matthew levantó la mano y señaló el pico de la montaña que se elevaba en la distancia. Varios señores del poder asintieron con la cabeza en la incertidumbre. Muy bien. Desde el momento en que vienes en el presente, todos están limitados a un viaje de ida y vuelta en una hora. Al escuchar este movimiento de la cabeza, la multitud se tambaleó. Estaba al menos a 60 a 70 kilómetros de aquí al lugar designado por Matthew. Un viaje de ida y vuelta sería de cientos de kilómetros. Incluso si el director Chu y los otros 3 grandes maestros de medio paso pudieran completar el viaje dentro del límite de tiempo, sería difícil. Sin mencionar a los demás. Esto es pedir a alguien la vieja vida. Wang Changxin escupió con una diferencia en su rostro. El resto de las pocas personas también estaban discutiendo. Todas las palabras cuestionaban la posibilidad de este asunto. Matthew no explicó, sino que simplemente le pidió al hombre fantasmal que presionara el temporizador antes de que los dos se sentaran a un lado. En silencio. Vieron a la multitud brotando. El director Chu vio esto. Pero fue más que un poco cauteloso. Avanzando, preguntó con curiosidad. Señor Larson, ¿qué pasará si no terminamos? Esto también era lo que el resto de la multitud quería preguntar. Si el arrepentimiento no era serio, muchas personas ya estaban listas para rendirse. ¿Qué no sucederá? Matthew dijo con descuido. ¿Me conoces? Soy una persona indulgente cuando se trata de mi propia gente. Incluso si ustedes no terminan. Lo más que él hace es, como máximo, dejar que el oniso te desnude y te lleve aún. Salir pitando alrededor de la primera línea. En estas palabras, el director Chu, Ma Bande y los demás palidecieron. Pensaron para sí mismos que Matthew podría no ser capaz de hacer esto. Pero no podían resistir la existencia de esta vieja cosa. El anciano fantasmal. Los ojos cambiaron. En este momento, el anciano los estaba mirando con una sonrisa malvada en su rostro. El viejo está muy dispuesto a ayudar. Ante estas palabras, sin decir una palabra, Ma Bande salió corriendo. El resto del grupo no se atrevió a dudar. E inmediatamente hizo lo mismo. No se atrevieron a apostar que el anciano fantasmal se atrevería a hacerlo. Un hombre que se atrevió a tirar el ataúd de un hombre muerto. Todavía había algo que no podía hacer. Si realmente no terminaran para entonces, serían despojados y paseados por la línea del frente. Eso simplemente los mataría y sería más difícil de soportar. Todos son maestros del poder establecidos desde hace mucho tiempo. Y la cara es lo más importante.
Especialmente la rosa negra. En este momento. Es como si estuviera corriendo por su vida. Sacudiendo como si estuviera loco. En solo un momento. Ella estaba al frente del grupo. Entonces su espalda había desaparecido de la vista de los otros señores del poder. Terrible como es. Este día. Los miembros de las fuerzas en la línea del frente que acababan de recuperarse de la epidemia se encontraron con un fenómeno extraño. El líder de su propia pandilla era tan bueno como un perro llevado. La carrera estaba llorando. Después de llegar al pie de la colina, Ma Bond levantó la vista. Solo para ver a la rosa negra en ese momento como si se hubiera transformado en un mono. Está cantando por el bosque. Ya estaba a medio camino de la montaña. Esta basura es así. ¿Qué se cree un tigre? Preguntó Ma Bond con un toque de cabeza después de haber exclamado. Old Chu. ¿Cómo te sientes? Puedes seguir ayunándolo. El director Chu agitó una mano grande y se limpió las cuentas de sudor en la frente. Oh. Eso es todo. Viejo. Incluso si corro otro viaje de ida y vuelta. Ni siquiera respiraré mucho. Por supuesto. Esto es solo una declaración fuerte. Después de haber estado en una posición alta durante mucho tiempo. Y después de la estabilidad de los 3 distritos. Rara vez se ponchó. Las habilidades físicas naturalmente parecen relajarse. El hombre grande y corpulento con abdominales de 8 paquetes en ese entonces tiene una pequeña barriga ahora. Frente a esta prueba física repentina. Cuando el director Chu dijo que no estaba cansado. Estaba siendo completamente amable y fingiendo duro. Viejo Ma se rió en respuesta. Blow, puedes soplar. Después de más de 20 años juntos. Todavía no puedo conocer tu trasero. Agu. El director Chu escupió. Acelerando instantáneamente. Qué basura pérdida de aliento para hablar con un hombre imprudente como tú. Con eso. Se alejó de los dos. En ese momento. Wang Changxin. Que no estaba muy lejos de él. También luchó para ponerse al día. Viejo Ma. Espérame. Con eso puso su mano sobre el hombro de Ma Vandals. Viejo Ma. ¿Crees que si realmente podemos terminar? El señor Larson realmente nos hará ver mal frente a una gran audiencia. ¿Qué te parece? Preguntó retóricamente Ma Bande. La oportunidad está ante nosotros ahora. Si no lo quieres, puedes retirarte. Señor Larson. Realmente seguiría siendo una vergüenza cantada. Lo sabía mejor en su corazón. Un genio como Matthew siempre podría personalmente entrenarlos y enseñarlos para tener la oportunidad de perderse este. Una vez que se lo perdieron, es posible que nunca lo vuelvan a tener en su vida. Miedo a la vergüenza solamente es solo una pequeña parte de la historia. Pero cualquiera que sepa en su corazón sabe que es poco probable que la persona promedio con tal oportunidad la conozca una vez en la vida. No. Old One. Has aprendido tu lección. Ma Bande de repente volvió a sus sentidos. Su mirada se fijó en la palma ligeramente pesada que descansaba sobre su hombro. Estás viejo, Baiden. Pensar que querrás que recoja la holgura. Y él mira. Dijo mientras levantaba la mano y la golpeaba con fuerza. Sacando directamente la palma de Wang Changxin del hombro. ¿Cómo se atreve la pequeña basura a prepararme y desperdiciar mi saliva? Y liquidar el puntaje contigo más tarde cuando termine. Después de que Ma Bande dejó una sentencia dura. Su ritmo acelerado se aceleró instantáneamente por algunos puntos. En menos de 3 a 5 segundos. Ya se estaba quedando sin vista. Wang Changxin detrás de él solo podía acariciar lamentablemente al ver esto. Qué agradable paseo suave. Pero es una pena que uno haya crecido un cerebro. Con eso levantó la cabeza y luego miró hacia la cima de la montaña que se elevaba hacia las nubes frente a él. Con los ojos ligeramente cansados. Realmente va a ser agotador. Yo. Otro lado.
Después de que Suelian se había ocupado de Hadfrey para lavarse y comer, ella también llegó a la etapa de artes marciales. Tan pronto como se conocieron, Matthew frunció el ceño. ¿Vas a estropearla así? ¿Cuántos años tienes para dejar que alguien te abrace? No sabes cómo avergonzarte. Después de decir eso, se acercó y se preparó para liberar al odio. Yo, Don Arst. Quiero que la hermana Suelian me abrace. La siguiente chica dijo rebeldemente. Y luego envolvió sus brazos alrededor del cuello de Suelian y alzó aún más fuerte. Con esa postura, ella estaba totalmente engañando y no tenía la intención de despegar. Suelian también era traviesa y volvió su cuerpo hacia los lados. Seas tan bueno en pegarse a mí tanto. Así que la dejas ser. La interacción entre los tres se veía exactamente como una familia para el hombre fantasmal en un plato. Después de un momento de estancamiento, Matthew vio que no podía discutir con este par, madre e hija. Así que simplemente los dejó ser. Esta niña, tarde o temprano, la estropearás. Antes de que Suelian pudiera hablar, la odio libre en sus brazos hizo una cara traviesa. Cuando vio a Matthew levantar la mano para asustarla, volvió a ser descarada y rápidamente escondió su cabeza en el cabello de Suelian. Bueno, se trata de ser un maestro. Todavía hablas con niños en general. Vamos. Ninguno de los lados es lo suficientemente bueno. Matthew simplemente regresó directamente a su asiento con una mirada deprimida en su rostro. Suelian sonrió y levantó el pie para levantarlo. ¿Dónde están esos señores del poder? Había venido aquí hoy específicamente para unirse a la diversión. Después de discutir las habilidades marciales con Matthew toda la noche, ella naturalmente quería ver los resultados. No. Matthew empujó su boca hacia el pico de la montaña en la distancia. Les dije que corrieran hacia las colinas. Suelian era inteligente e instantáneamente adivinó las intenciones de Matthew. Entonces, hizo lo mismo y llegó a un lado, jugando con Hadfrey. Después de un buen rato, una figura finalmente apareció en la distancia también. Lo que Matthew no esperaba era esto. Esta primera persona en llegar fue en realidad Black Rose. En términos de capacidad física, de las tres personas que también fueron patriarcas, Black Rose claramente no era rival para Mabande, ya que era el director Chu. Solo que ella fue la primera en terminar la tarea. En este momento, Black Rose ya estaba sudando profusamente. Su largo y sedoso cabello negro también estaba empapado de sudor y coagulado. Señor Larson. ¿Y si ve terminado? Black Rose se inclinó y dijo. El sudor se derramaba desde arriba de su cara enrojecida. Para darse prisa, había agotado toda la energía espiritual en su cuerpo. Mientras hablaba, su cuerpo ya estaba temblando. Al ver esto, Suelian inmediatamente dio un paso adelante y le echó una mano. Al mismo tiempo, le dio a Matthew una mirada blanca reprochable. Eres realmente lo mismo. Sigues siendo una niña. Qué cruel, dijo Suelian limpiando tiernamente las cuentas de sudor de la cara de Black Rose. Ven. Hermana, deja descansar un rato. Pero Black Rose fue quien rechazó a su mejor amigo por completo. Está bien. Holy Maiden. Todo este cultivo mío se debe al enorme precio que el señor Larson pagó por él. Puedo estar a la altura de eso. Con eso, separó sus manos de Snow Lotus y preguntó hacia Matthew. Señor Larson, ¿qué debo hacer a continuación? La determinación y la terquedad escritas en toda su cara en este momento. Matthew miró a la mujer frente a él. La mujer que había salvado con la sangre de su corazón. Y su rostro adquirió un poco de gravedad. Él mismo nunca se había dado cuenta. Su propia acción involuntaria al principio había causado una gran presión sobre Black Rose. Pero este no era el momento de la emoción. Matthew luego abrió la boca e instruyó.
Conserva tu mente y ejecuta la técnica del corazón que te di. Sin la menor vacilación. Black Rose inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos con fuerza. En menos de 2 minutos. El director Chu y Mabande también llegaron uno tras otro. Realmente va a ser una vieja vida yo. Después de apresurarse a moverse en su lugar, Mabandal se acostó directamente en el suelo, respirando mucho. Incluso para un maestro de clan de medio paso como él, no podía hacer frente a una carrera tan desesperada. Para este bastardo, Matthew no tenía una sola estrella de ternura. Date prisa y levántate. Las palabras aún no habían caído. Marbond luego sintió una fuerte patada en su fondo. El dolor y la debilidad provenían de los pies que se habían visto obligados a soportarlo. Inmediatamente se sentó. Y bajo el mando de Matthew, comenzó a ejecutar la nueva técnica del corazón de una manera decente. El director Chu, por otro lado, tenía mucha más vista. Tan pronto como llegó y vio la aparición de Black Rose Ems, inmediatamente pensó en algo. Lo primero que hizo fue comenzar a cultivar. Justo cuando Matthew le estaba enseñando a Viejo Ma una lección, los otros regresaron uno tras otro. La última persona fue el líder de la pandilla Kang Jin, que había sido pagado por varios de sus señores del poder. Después de correr hacia atrás, primero cayó directamente al suelo. Matthew vio como el maestro títere de Flygon se plantó en el suelo. Con un paso saludable, vino directamente frente a él. Todos los demás. Cultiva limpiamente tus respectivas técnicas mentales. Con eso comprobó inmediatamente la condición de su hombre. ¿Cómo es?, preguntó Shwelien mientras se acercaba. No se trata de nada serio, es solo que hay una pérdida de fuerza. Matthew explicó. Y luego sacó un yeso de reposición de resistencia y lo alimentó en la boca de esta persona. No un momento después, el resto del grupo ya había entrado en el estado. Este líder de la pandilla títere también se despertó de una manera fantasmal. Al ver al director Chu y la aparición de Otters, inmediatamente hizo lo mismo. Solo antes de que pudiera sentarse, Matthew lo llamó. Espera un minuto. No te apresures a cultivar primero. Al escuchar esto, el líder de la pandilla de marionetas, dudando, volvió la cabeza. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Matthew. Hukwon. Regresó con una cara pálida. Después de que el ex líder de la pandilla Kang Jing, así como el rompecorazones en ascenso, fue destruido, este hombre fue apoyado por Mabande y los demás, como una existencia títere. Fue precisamente por esto que Matthew nunca lo había conocido. Solo hoy, este contacto había cambiado la perspectiva de Matthew. ¿Por qué estás tan desesperado?, preguntó Matthew con cierta curiosidad. Para ser honesto, Hukwon no era muy viejo y sus calificaciones eran solo promedio. Era completamente seguro decir que entre este grupo de señores del poder, no solo era el reino de esta personalidad el más bajo, sino que su postura también estaba en la parte inferior de la lista. Sin embargo, este cuello de querer ser fuerte hizo que Matthew quedara algo impresionado. Hukwon estaba desconcertado. Pero como Matthew había hecho la pregunta, no se atrevió a ocultar nada y habló directamente. En el camino, escuché a algunos de ellos hablar. Dijo que si pasado esta prueba, su fuerza cambiaría hacia el cielo. Quiero ser más fuerte. La razón fue corta y directa. Bueno, eres puro. Matthew miró a Hukwonans con una mirada limpia y clara y dijo con cierto aprecio: Go y cultiva bien. Sabiendo esto, Hukwon cerró apresuradamente los ojos, temiendo que se perdiera un solo segundo. Shwelien también parecía haber visto algo y se acercó para golpear a Matthew. ¿Qué pasa? ¿Es este un deseo de apreciar el talento? Matthew sonrió y respondió a través de su transmisión de voz. Este hermano pequeño no es malo en absoluto.
Es solo por un tiempo. Vamos a ver. Suelian tenía razón. Matthew apreció más este corazón de Huquanans. Aunque esta persona no es algo muy brillante. Es difícil decir que es un poco ingenua. Todo puede Matthew desde su mirada. Ver lo puro que otros artistas marciales no tienen. El tipo de pureza que está empeñado en hacerse más fuerte. Tal persona ya rara vez se veía. Matthew miró a Hukwon una vez más. Y luego comenzó a enseñar a su discípulo demoníaco. No fue hasta que el sol estaba delgado que los señores del poder individuales se despertaron uno tras otro. Crap. Porque de repente me siento renovado. Yo también. Y todo energizado. Es digno del método del corazón y el método de cultivo creado por el señor Larson. Solo por un momento. Vale la pena un mes de mi práctica. Esta observación fue hecha. La multitud, que todavía estaba alegre, instantáneamente se quedó en silencio. Los ojos se volvieron hacia Mabande uno tras otro. Viejo perro lamiendo. En este momento, Matthew también detuvo su instrucción a Hatidlis. Eso es todo por hoy. Mismo tiempo y mismo lugar mañana. Todos dispersos. En este momento, las manchas de sudor en todo su cuerpo se habían secado. Pero el hedor del sudor no se disiparía durante mucho tiempo. Después de escuchar el arreglo de Matthew, varios de los señores del poder se dispersaron instantáneamente en una ráfaga. Nadie se dio cuenta cuándo. En este momento, una figura delgada de la espalda ya estaba sentada enrollada en su lugar. Al escuchar el movimiento de todos saliendo, Hukwon acaba de abrir los ojos y lo miró. La mirada juvenil reveló una caliente anticipación y anhelo. En el siguiente segundo, cerró los ojos nuevamente y entró en un estado de cultivación. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.